Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de SciTech In, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en esta sesión dedicada a un tema central de la biología moderna y de la innovación biomédica. La charla de hoy se titula ¿Para qué es importante saber cuál es la forma de una proteína? ¿Por qué hablar de forma? Porque en biología, estructura es función. La geometría de una proteína determina qué puede unir, qué reacciones cataliza y cómo se regula dentro de la célula. Cuando esa forma se altera, cambian sus interacciones y aparecen consecuencias, desde enzimas menos eficientes hasta enfermedades por mal plegamiento. Conocer la forma también permite diseñar fármacos que encajen con precisión en sitios activos o en una superficie de interacción. Piensen en inhibidores de sinasas en cáncer, anticuerpos terapéuticos o antivirales que bloquean proteínas clave. Para responder a estas preguntas, usamos un ecosistema de herramientas, como es la cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear, criomicroscopía electrónica y cada vez más el modelado computacional y aprendizaje automatizado, para predecir estructuras y evaluar estabilidad, dinámica y unión con ligandos. Esta combinación está acelerando la biotecnología, enzimas optimizadas para la industria, biosensores, vacunas racionales y diagnósticos de alta especificidad. Con este contexto, es un gusto presentar a nuestro invitado, el doctor Enrique Rudiño Piñera. El doctor Rudiño es investigador titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde lidera el grupo de bioquímica estructural desde 2009. Es doctor en Ciencias Bioquímicas por la UNAM, con una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 3. El doctor Rudiño es reconocido internacionalmente en el campo de la cristalografía de proteínas y la biología estructural, con énfasis en el estudio de enzimas con centros metálicos y en los efectos de la radiación sobre cristales proteicos. Ha depositado cerca de 140 estructuras tridimensionales en el PDB. Ha publicado más de 90 artículos arbitrados y ha formado a más de 30 estudiantes de posgrado y 10 de pregrado. Ha sido distinguido con múltiples premios nacionales e internacionales y ha contribuido activamente en la formación de nuevas generaciones de científicos en cursos especializados en México, Europa y Estados Unidos. En el campo de la difusión y la divulgación de la ciencia, ha realizado más de 60 presentaciones y conferencias, ferias de ciencia, entrevistas en medios impresos, digitales, televisivos y radiofónicos. Finalmente, el doctor Rodiño ha impartido poco más de 125 cursos, talleres, pláticas plenarias y seminarios institucionales en congresos nacionales e internacionales, escuelas especializadas y foros de universidades en México y en el extranjero. Bienvenido, doctor Enrique. Pues muchísimas gracias, gracias por la presentación y gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados a esta hora. Pues sin más, empezamos. Se está viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con esta pregunta. ¿Para qué es importante saber cuál es la forma de una proteína? Me imagino que para la mayoría de las personas que nos esté escuchando, una cosa aspiracional es poder llegar a ver que nuestro trabajo termine estando en la portada de una revista. Si bien ahora ya no es tan normal ir a una biblioteca y encontrar la revista impresa, pues seguir teniendo una figura de tu artículo en la portada de una revista como las que están viendo en este momento, pues es un mérito. Y quiero que se pongan a pensar un poco en las figuras que están viendo. Todas tienen en común algo, son estructuras de proteínas. Y al mismo tiempo, son estructuras que son bonitas, porque las proteínas, sobre todo las que están organizadas estructuralmente, porque existen algunas que no lo están, pues tienen esta simetría que nos gusta tanto en la naturaleza. Ahora, lo interesante de los sistemas biológicos es que podemos tener, comillas, comillas, sistemas tan complejos como las células que nos conforman a cada uno de los que estamos escuchando esta plática, pero también podemos tener una bacteria como la que están viendo, Escherichia coli, y todas compartimos en general, en particular también,
muchas de la maquinaria que nos hace funcionar. ¿Qué diferencia hay de pronto entre un microbiólogo o un biólogo estructural? Es que nosotros vemos el mismo sistema, pero tendemos a verlo, en vez de como ustedes están viendo esta tinción en Gram que muchos nos enfrentamos a ella tal vez desde la preparatoria, a representaciones tridimensionales un poco más complejas. Esto que están viendo es una representación de un corte de Escherichia coli, en el cual ustedes están viendo las estructuras tridimensionales de las macromoléculas que conforman a los compartimentos moleculares de este ser vivo. Gottschall, la persona que ustedes están viendo ahí en la fotografía, es el biólogo estructural que aparte es un artista y que está plasmando ahí muchas estructuras que se han determinado por distintos métodos que vamos a platicar muy rápido esta noche, pero puesta en el lugar donde deberían de estar y de una manera artística. Y podemos darnos cuenta que la complejidad de la vida a nivel molecular es muy grande, tanto cuando vemos una bacteria como esta, o cuando vemos una célula eucariote como esta otra representación también de Gottschall. Ahí nos damos cuenta que todo lo que aprendemos de moléculas y de macromoléculas biológicas tiene mucha lógica y podemos llegar a pensar de una manera un tanto cuanto simple pero complicada al mismo tiempo, que la vida no es otra cosa que un acomodo de distintas macromoléculas que llevan a cabo funciones particulares y también una serie de organizaciones que nos permiten modificar, mover o transportar moléculas de un lado a otro en los compartimentos celulares. Todos los que están aquí probablemente ya han estado alguna vez en contacto con el Protein Data Bank. Es la base de datos en la cual toda la humanidad, todos los científicos, depositamos la información estructural de estructuras tridimensionales de macromoléculas biológicas. La gran mayoría de las veces cuando decimos macromoléculas biológicas, hablamos de proteínas o de complejos entre proteínas y otras macromoléculas biológicas como RNAs, DNAs, ligantes, grupos prostéticos, metales, inhibidores y un larguísimo etcétera que cualquiera que hayamos estudiado algo de bioquímica sabemos que conforma como el centro medular de cómo vemos la bioquímica moderna. La bioquímica moderna tiene más de 40 años teniendo una componente visual donde el voltear a ver cómo son las estructuras de las macromoléculas que conforman a los sistemas vivos es una manera que tenemos de podernos explicar cómo funcionan. Solo para que sigamos en esta narrativa. Imagínense que ustedes son un extraterrestre que en su vida ha visto un serrucho. Lo más probable es que cuando vean el serrucho, un modelo tridimensional o de otra forma el propio serrucho, pueden empezar a hacerse muchas preguntas de él, como darse cuenta que tiene una superficie en la cual embonaría la mano de un humano, y después tal vez de hacer algunas preguntas o pruebas, se darían cuenta que justamente sirve para que coloquemos nuestra mano. Y el resto tiene un segmento que no corta y otro que sí corta y es filoso. Podrían hacer experimentos e intentar cortar una hoja de papel, un pedazo de piedra, y después de un rato darse cuenta que ese serrote está hecho para cortar madera. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una máxima en biología estructural. Si nosotros conocemos la forma de un objeto molecular en un sistema vivo, podemos intuir o podemos saber mucho sobre para qué sirve. Y esto es lo que está lleno en el PDB. En el PDB va a estar todas las macromoléculas que hemos determinado experimentalmente, poco más de un cuarto de millón, así como un poco más de un millón de estructuras que han sido determinadas sobre todo con herramientas de inteligencia artificial que, como ya nos dijeron en la presentación, ha modificado mucho el cómo estamos haciendo biología estructural actualmente. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, porque si ustedes entran a los predictores de estructura tridimensional de inteligencia artificial, como el servidor de DeepMind o la página de DeepMind, que es donde pueden encontrar AlphaFold en sus distintas versiones, van a ver que hay más de 300 millones de modelos, pero el PDB solo ha aceptado 1 millón. Eso les habla de dos cosas: que hay todavía mucho que tenemos que aprender en parte experimental para poderle dar a comer o alimentar a los sistemas de inteligencia artificial, y otro hecho que cada vez nos damos cuenta más de ello, que es que no todas las proteínas tienen una sola estructura tridimensional o una estructura tridimensional. Cuando nosotros pensamos en el Protein Data Bank, sus orígenes fueron más simples de lo que ahora pensamos cuando hablamos de una base de datos tan trascendental para entender a la bioquímica moderna. Esto que están viendo aquí es el primer artículo publicado el 20 de octubre de 1971 en Nature New Biology, y lo que están viendo en verde es realmente el comentario que arrancó el PDB.
Si ustedes se ponen a leer en detalle, fue una nota absolutamente como un comentario de vamos a abrir un banco de datos que básicamente era un banco de datos de un grupo de especialistas en bioquímica, en un intervalo, en una interfaz entre la biología, la química y la física, que se llaman cristalógrafos de proteínas. Es decir, el PDB, con sus ventajas y desventajas, fue hecho para que los cristalógrafos, que fue la primera tecnología que nos permitió ver a nivel molecular la forma tridimensional de las proteínas, fue liberado y se volvió común en muchos laboratorios especializados. Los inicios fueron muy sencillos y muy simples. Lo que están viendo, por ejemplo, la estructura del citocromo C, que fue determinado a 4 Angstrom de resolución en 1971. Lo más interesante es que este modelo que están viendo ahí es un modelo que se hizo en madera. Piensen que en 1971 el acceso a las computadoras no era el mismo que tenemos actualmente y para poder hacer una representación tridimensional parecía más arte que hacer uso de computadoras, como les repito, hacemos actualmente. Lo más interesante es que esto que están viendo, la estructura del citocromo C publicada en 1971, es ahora una pieza de museo en Japón. Esto que están viendo aquí es un video que si tienen tiempo búsquenlo en YouTube de David Phillips, publicado en 1972, es decir, este video se hizo antes de que YouTube se volviera lo que es más, antes de que existiera, donde les platica toda la historia de cómo se determinó la estructura tridimensional de otra proteína que muchos conocemos, la lisocima, que se encuentra particularmente en los huevos de gallina, pero también se encuentra en las lágrimas y nos permite romper la cubierta de azúcares que, que cubre a muchas bacterias que son patógenas. Cuando el PDB arrancó en 1971, esto es lo que hubieran ustedes podido bajar. Existían solamente 7 estructuras, y si las voltean a ver y las comparan con lo que sabemos actualmente, son estructuras muy simples y muy pequeñas, pero en aquel momento realmente fueron una revolución de lo que podíamos emprender y entender a un nivel molecular de cómo funcionaban las células vivas. El crecimiento del PDB fue muy lento, porque en 1971 había 7 estructuras y hasta 1973 apareció la primera estructura que tenía una conformación cuaternaria, es decir, que no nada más era una sola cadena de proteínas, sino en este caso era un dímero que estaba allá adentro, perdón, un tetrámero que estaba allá adentro, la lactato deshidrogenasa. Desde esa fecha hasta ahora han pasado más de 50 años. De hecho, hace algunos años, en 2021, se celebraron los 50 años del PDB. Y no pretendo que vean todo el detalle de lo que están viendo aquí, pero al lado izquierdo de su pantalla van a ver los avances que ocurrieron en el PDB y van a ver que en 1971 se estableció, por ejemplo, en 1989 la Unión Internacional de Cristalógrafos, acuérdense que el PDB nació para cristalógrafos, establece la obligatoriedad de depositar tus estructuras en el PDB antes de publicar un artículo en las revistas que pertenecían a la Unión Internacional de Cristalografía. De aquí, por ejemplo, van a ver que se llegaron a 10.000 estructuras determinadas y a su derecha son logros más técnicos y experimentales, como la primera estructura del tRNA en 73, del DNA en 79, del bDNA en 81, la primera estructura hecha por resonancia magnética nuclear en 89 o por microscopía electrónica en 91. Y esto sigue creciendo y se van dando cuenta que a la izquierda llegamos a 50.000 estructuras, más de 100.000 estructuras. A la derecha, la primera estructura de un ribosoma, que fue un hito no nada más a nivel biológico o bioquímico, sino también metodológico, porque se tuvieron que generar nuevas fuentes de radiación, rayos X, para hacer difracción de una cosa tan grande como el ribosoma, e incluso el desarrollo de detectores que permitiera sacar esa imagen, o la primera vez que se generó una estructura por rayos X libres de electrones que actualmente se utilizan para obtener películas en tiempo real de proteínas que están cambiando por la adición o subtracción de una sustancia que produzca un cambio conformacional. Si nosotros siguiéramos, el avance se va acelerando. En 2008 se llegan a 50.000 estructuras, en 2014 a 100.000, en 2019 a 150.000, en 2021 llegamos al 50 aniversario. ¿Qué pasa de 2021 a este momento? Pues llega AlphaFold y AlphaFold cambió todo,
porque fue la llegada de inteligencia artificial, una tecnología que no es tan nueva como pensáramos. El desarrollo de la inteligencia artificial nació básicamente porque en la Segunda Guerra Mundial se necesitaron formas de poder liberar las bombas en el momento preciso para pegarle al blanco militar, y aunque no me lo crean, de ahí arrancó muchas de las ideas que actualmente aplicamos con un poder de cómputo infinitamente mayor al que se tenían en los años 40 del siglo pasado, para aprender patrones y detalles que ahora nos han permitido determinar estructuras que antes no podíamos, o conocer o predecir estructuras que antes no podíamos acceder. Esto que están viendo es el crecimiento en este eje, en el eje de las X, los años, y en el otro, el número de estructuras. Noten que es una escala logarítmica. En rojo es el crecimiento de estructuras determinadas por difracción de rayos X, la primera técnica que se usó para determinar estructuras de proteínas. En azul, la resonancia magnética nuclear, la segunda método para determinar estructuras. En amarillo, la microscopía electrónica, que si ustedes ven aquí, pareciera que está a punto de alcanzar a la cristalografía de rayos X si no recordáramos que esta gráfica es exponencial. Entonces, la criomicroscopía electrónica y la difracción de rayos X son por mucho las técnicas que dominan la determinación experimental de complejos proteicos particularmente. Y lo más chistoso es que las dos se parecen mucho, las dos son técnicas más primas que otra cosa, y las dos tienen ventajas y desventajas a veces comunes. Si nosotros viéramos esta misma gráfica, pero ahora solamente viendo las estructuras por año que están depositadas en el PDB, verían que el PDB está creciendo en número de estructuras determinadas por rayos X de una manera constante. Esto no implica que la cristalografía de rayos X no tenga problemas. El principal problema que tiene es que tiene ya un rato que no se determinan plegamientos nuevos con este método. Porque tal vez por las técnicas, por el asunto de publicar o por las formas de evaluar la vida y la productividad académica, pues lo que se busca es que se produzcan artículos y estructuras más rápido que antes. Y resulta que la mayoría de los cristalógrafos se están moviendo a determinar estructuras de cosas que ya se parecían, es decir, estructuras de proteínas homólogas. Y esto ha dejado de lado la aparición de plegamientos nuevos. Si vemos esta misma gráfica para microscopía o para microscopía electrónica, se van a dar cuenta inmediatamente que el crecimiento es más acelerado, pero por favor dense cuenta que el número de estructuras es un orden de magnitud abajo del acumulado de estructuras de cristalografía de rayos X. También me podrán decir que el crecimiento de la microscopía electrónica realmente fue acelerado en los últimos 10 años. Antes era anecdótico. Y cuando se desarrollaron todas las cosas que permitieron en los últimos años, de hecho, otorgar el premio Nobel a los desarrolladores de la criomicroscopía electrónica, pues el desarrollo se aceleró. Cuando volteamos a ver la misma gráfica para resonancia magnética nuclear, notarán que hay algo que está ocurriendo. La resonancia magnética nuclear es cada vez más difícil que se utilice para determinar estructuras de proteínas nuevas, no porque sea una técnica poderosa, sino porque tiene un límite en el tamaño de las moléculas que se pueden utilizar. Es algo que ocurre entre 30 y 40 kilodaltones. Si tú estás tratando de determinar por resonancia algo más grande de este límite, no es que sea imposible, simplemente es más complicado. Tan complicado que es más asequible tratar de determinar esta estructura por criomicroscopía electrónica o por resonancia magnética nuclear. Entonces espero haberles convencido que a este momento mucho de lo que sabemos de la estructura de las proteínas depende de la estructura que podemos sacar cuando los rayos X interactúan con estos objetos que están viendo en la imagen, que son cristales de proteínas. Ojo, el color que están viendo es debido a que el microscopio que utilicé para tomar esta fotografía es un microscopio con luz polarizada. Si nosotros pensáramos en una alegoría de lo que es la cristalografía, y espero que varios de los que me están escuchando se han enfrentado a la fuerte tarea, a la difícil tarea de expresar y purificar a homogeneidad una proteína, se darán cuenta que esta alegoría les va a explicar mucho del proceso. Tienes que arrancar de un proceso en el que una proteína que no fue diseñada por la evolución, muy probablemente para expresarse en altas cantidades, ni ser estable como una molécula única en una concentración relativamente alta, pues se logra obtener. Eso se llama procesos de purificación. Después, cuando tienes tu proteína lo suficientemente pura, la obligas a precipitar de una manera ordenada. Eso se llama cristalización.
Y si bien se han utilizado algunas herramientas, sobre todo de inteligencia artificial, para, a partir de la secuencia de una proteína, predecir la condición en la que vas a cristalizar, la verdad es que al momento actual, el experimento de cristalización es un experimento de ensayo y error, que te puede implicar necesitar hacer decenas de experimentos, hasta decenas de miles de experimentos, para encontrar la condición correcta en que tu proteína cristalice. Luego la tienes que llevar a una fuente de radiación para obtener un patrón de difracción y a partir de este patrón de difracción y con la ayuda de un poco de matemáticas, tú vas a convertir una densidad electrónica que te dice dónde es la posición donde se encuentran los electrones que conforman a todas las moléculas que dan lugar a ese cristal que tú tenías. Quiero que se den cuenta de este detalle. Lo que ve la cristalografía de rayos X son electrones. Por lo tanto, para un cristalógrafo, una proteína que tenga átomos con muchos electrones es una buena idea, porque eso es más fácil de determinar que algo que no tenga electrones. También me imagino que varios de los que utilizan modelos para hacer cálculos de dinámica molecular se habrán dado cuenta que la mayoría de las estructuras en el PDB que vienen de cristalografía de rayos X, rara vez les ponen electrones, les ponen hidrógenos en las moléculas. Y la razón es por lo que les acabo de decir. Al ser la técnica, una técnica que cristalografía de rayos X ve mayoritariamente electrones, pues el átomo que tiene menos electrones es el hidrógeno. Y ese es un átomo que es muy difícil de ver en cristalografía por la baja cantidad de electrones que tiene. Solamente uno por núcleo atómico. Mientras que entre más electrones tenga, más y más fácil va a ser que tú puedas localizar esa posición de ese átomo particular. Entonces, por favor, quédense con la idea, que es un hecho, de que la cristalografía de rayos X y la criomicroscopía electrónica, las dos técnicas que son responsables de más del 95% de la determinación de estructuras tridimensionales que conocemos, dependen de poder localizar electrones en una muestra. La cristalografía de rayos X es un método, es una serie de técnicas complicadas. Y lo que están viendo en esta animación es lo mismo que ya les platiqué, solo de una manera más lúdica, si quieren, o visual. Tú tienes que obligar a tu proteína a cristalizarla, tienes que bombardear con rayos X, tienes que aplicar matemáticas para convertir ese patrón de difracción en la posición donde tú puedes saber que se encuentren las nubes electrónicas de los átomos que conforman a esa proteína. Dicho de otra forma, lo que vemos en el método es rayos X que le pegan a una proteína y rayos X que son dispersados en un fenómeno físico que se llama difracción. Lo que quiero que vean aquí es el hecho físico de que los rayos X cuando interactúan con un cristal de proteína, solo el 0.16% de la energía de esos rayos X va a dar lugar al patrón de difracción que da lugar a la estructura tridimensional que es tan común que se encuentren en el PDB y que es la base de información con la cual entrenamos a los métodos de inteligencia artificial en programas como AlphaFold para poder predecir estructuras de proteínas que todavía no hemos determinado experimentalmente. Pero quiero que se den cuenta que existen otros fenómenos físicos mientras los rayos X interactúan con la proteína, particularmente el efecto fotoeléctrico. Y esto traducido quiere decir que cuando los fotones de rayos X le pegan a la materia que conforma los cristales de proteína, le arrancan electrones. Al arrancar electrones va a haber dos fenómenos que ocurren. Uno, el cristal se empieza a desintegrar y dos, si ustedes son químicos, pues ocurren fenómenos de reducción química. Hay cascadas de electrones que se van moviendo y su cristal que estaba en un estado oxidado, conforme le van poniendo más y más rayos X, se va reduciendo químicamente. Eso lo hemos utilizado en mi laboratorio por dos formas. Primero, para utilizarlo como una herramienta para ver sistemas redox vistos por cristalografía y también para tratar de comprender cómo ocurren los fenómenos físicos de la difracción que dan lugar a lo que dieron, voy a regresar a esto, que es que la densidad electrónica al inicio del experimento es muy fuerte y cuando va pasando el tiempo se va borrando porque los rayos X van destruyendo la muestra. Todo esto normalmente, otra de las cosas que ha cambiado es que para poder hacer estos experimentos de difracción de rayos X a la velocidad y con la eficiencia que lo hacemos actualmente, pues tenemos que ir a aceleradores de partículas. Esos aceleradores de partículas están representados en esta infografía y se llaman sincrotrones, que a grosso modo aceleran a un haz de electrones casi hasta la velocidad de la luz y luego esos electrones son desviados con campos magnéticos para generar una serie de intervalos de luz, que le llamamos luz sincrotrónica, porque los electrones son sincronizados en este aparato hasta lograr intensidades o propiamente dicho brillanteces muy altas.
Y a partir de ahí, en líneas experimentales, yo puedo hacer una serie de experimentos que utilicen luz que van en el intervalo de infrarrojo ultravisible hasta rayos X de distintas energías para poder hacer una cantidad de experimentos muy grandes, entre ellas la difracción de monocristales de proteína. Lo que están viendo en esta representación son 30 años de distancia. Lo que ven a la izquierda es un patrón de difracción que colectamos en el grupo hace 30 años y a la derecha es algo que colectamos a principios de este año. El de la izquierda lo colectamos en un sincrotrón que ya ni siquiera existe en Inglaterra, que se llamaba Daresbury, y a la derecha es en una colecta remota realizada desde la computadora de mi casa por internet, utilizando el control de los robots de un acelerador que se encuentra en Barcelona que se llama ALBA. No nada más lo que cambió entre estas dos fotografías son 30 años, son muchos años de desarrollo tecnológico. Solo para que se den una idea, el detector MAR 345 que ven a la izquierda es más o menos una 10 milésima parte menos sensible que el detector Pilatus 6M que ven a la derecha. Esto cambió mucho, mientras que a la izquierda yo me tardaba casi un día completo en colectar los datos suficientes para tener una estructura. A la derecha, y lo van a ver más adelante, yo me tardé muy poco tiempo y ahorita se van a dar cuenta qué tan poco tiempo. Aquí están viendo cómo es la fotografía de cómo se veía un detector MAR 345 y cómo se ve un detector Pilatus en la estación experimental de la línea de ALBA. Sí, lo que están viendo aquí es una mano robótica y aquí adentro yo mando por mensajería mis cristales de proteína en un contenedor con nitrógeno líquido. El científico en Barcelona lo coloca aquí y yo controlo este robot para que lo coloque en este equipo y yo pueda colectar el patrón de difracción. Lo que están viendo ahorita es lo que yo estaría viendo en la computadora de mi casa mientras yo tenía control de esos robots para colectar los datos necesarios para determinar una estructura a 1.2 Angstrom de resolución. Y quiero que cuenten conmigo el tiempo que me llevó a hacer ese experimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les dije hace una diapositiva que yo me tardaba mucho tiempo, más de un día, en colectar los datos suficientes para tener una estructura en un sincrotrón hace 30 años. En un equipo, en un laboratorio normal, eso se podía haber llevado 2 semanas. Y ahora en un sincrotrón de última generación, yo necesito solamente 8 segundos para tener los datos suficientes para tener una estructura. Es decir, los avances tecnológicos que han venido de la mano del desarrollo de la cristalografía han sido impresionantes en los últimos 30 años. Pero no todo es felicidad. Esto que están viendo es una colecta de un cristal que realizamos y está acelerado 30 veces para que lo podamos ver, porque si lo viera el tiempo real, no alcanzaríamos a terminar la plática antes de que el experimento hubiera concluido. Si son observadores, se habrán dado cuenta que los puntitos de difracción, conforme he estado hablando, cada vez han ido desapareciendo del borde y han aparecido unas rayas negras. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que le están creciendo cristales de hielo al cristal y que los rayos X están destruyendo el orden del cristal de proteína. Entonces, no todo es felicidad porque los rayos X son una radiación ionizante que destruye tu proteína. Y si no lo tomas en cuenta, puedes tener estructuras que son absolutamente inútiles. De hecho, yo siempre he dicho que los rayos X tienen una dualidad. Al mismo tiempo son maravillosos y nos permiten ver un nivel atómico muy alto, pero también destruyen a tu muestra. Lo que están viendo en esta parte es un cristal de lisocima. Si alcanzan a ver, hay un rectángulo rojo en el centro. Este es el lugar donde yo estoy colocando los fotones de los rayos X. Eso querría decir que vean el tamaño del cristal. Yo podría colectar distintos lugares no expuestos a los rayos X en un solo cristal. Otra cosa que ha cambiado en los últimos 30 años es que el tamaño del haz de rayos X se ha miniaturizado tanto que yo no necesito tener cristales muy grandes para poder obtener decenas o cientos de patrones de difracción que no hayan tenido el efecto de la radiación de rayos X mientras lo colecto. Pero quiero que noten algo. Esta es la fotografía en un microscopio óptico real cuando yo ni siquiera he abierto el obturador de rayos X. Lo que están viendo ahora es el efecto de haber abierto el obturador de rayos X durante 0.5 segundos, 0.75 segundos, perdónenme. Y ustedes se darán cuenta que cambió el color. Esto quiere decir que los rayos X tienen un efecto físico que va a alterar a lo que está ocurriendo en tu cristal de proteína. Entonces, volviendo a esto, recuerden que es más fácil
cuando yo bombardeo un cristal de proteína, producir un efecto fotoeléctrico y producir una serie de cambios estructurales y químicos en tu proteína, que obtener el 0.16% de los datos y obtener el patrón de difracción que lo dio. Hace años utilizamos esto que podría sonar como una maldición para una bendición. Y esto que están viendo es el artículo que le permitió a Eugenio de la Mora, que ahora es un investigador en el Instituto de Biología Estructural en Grenoble, en Francia, y que hizo el doctorado en mi laboratorio, poderse doctorar. Entre otras cosas de lo que salió de este artículo de Eugenio, fue que nos dimos cuenta en un artículo un poquito antes, que se publicó en Letters to Nature y que publicó un amigo, Janos Hadjiu, en el cual utilizó los rayos X como la fuerza motriz para producir una reducción química. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Janus? Tomar un cristal de una peroxidasa en el estado oxidado y depositar la radiación de rayos X de una manera muy particular en una colección de cristales para poder hacer películas del cambio de la reducción química que ocurría en el centro de una proteína redox. Eso mismo nosotros utilizamos en un artículo publicado por Hugo Serrano, que ahora es investigador en la Universidad de Colima y que también hizo el doctorado en mi grupo, y lo que acaban de ver es una animación producto de 36 estructuras cristalográficas, donde pudimos ver cómo se movía en una proteína redox, en este caso una lacasa, los electrones que se sacaban del sustrato, los protones que venían del medio, el oxígeno que se difundía del solvente que estaba en el cristal hasta producir moléculas de agua. Es decir, la cristalografía, cuando se toma en cuenta muchas de las particularidades químicas, no nada más te permite sacar fotografías de lo que pasa en el cristal, te puede permitir hacer películas de lo que pasa en el cristal. Entonces, con esto nos dimos cuenta que nosotros podíamos generar en un sincrotrón películas de proteínas redox partiendo del estado más oxidado hasta el más reducido, utilizando a la radiación como fuerza motriz. Pero también podemos hacer aproximaciones más tradicionales de cristalografía. Lo que están viendo aquí es la tesis doctoral de Leticia León, que espero que el año que entra esté presentando su examen de grado. De hecho, antier sometimos a publicación su primer artículo. Y déjenme darles un comentario general. En el grupo hace más de 15 años determinamos la estructura de una lacasa, que están viendo ahí en la pantalla, que es una proteína que se aisló de un organismo extremófilo que se llama Thermus thermophilus. Este fue aislado en una fosa hidrotermal en Japón, pero el cual es capaz de arrancarle electrones a una cantidad impresionante de sustratos para combinarlos con oxígeno y con protones del medio y generar moléculas de agua. Esta proteína, las lacasas en general, se han utilizado por esta característica que les acabo de decir, como proteínas que se utilizan para reducir una serie de compuestos tóxicos. Se utilizan en bioremediación y también se utilizan en muchas industrias textiles para cambiar el color de colorantes. Entonces, esta estructura que están viendo aquí, la determinamos la primera vez hace como 15 años a un 1.8 angstrom de resolución. La proteína tiene un sitio activo donde hay 4 metales pegados en el sitio activo. Y conforme hemos trabajado con esa proteína, hemos trabajado con muchas cosas de ella. Por ejemplo, desde al principio, cuando determinamos su estructura, nos dimos cuenta que existía una sección que aquí estamos pintando en amarillo, que es una horquilla beta, que tiene 16 residuos con una cantidad inusual de metioninas. Durante mucho tiempo nuestra pregunta es ¿para qué tiene tantas metioninas? Y después de muchos años de trabajar, lo único que les podría decir es ¿para qué no utiliza las metioninas? Pero la verdad es que actualmente no sabemos el contexto biológico para qué utiliza esas metioninas. Pero lo que pasó con el tiempo es que nos dimos cuenta que esta estructura que originalmente la veíamos de esta manera, conforme íbamos explorando más y más condiciones de cristalización, en este otro artículo que le permitió a Ricardo Miranda Blancas, que ahora está haciendo una estancia postdoctoral en el grupo del doctor Gerardo Corso en el Instituto de Biotecnología, ahora es mi vecino y que también hizo el doctorado en mi grupo, pues él se puso a buscar varias condiciones de cristalización de esta proteína y encontró dos más, que si las pongo en contexto, nos daban a entender algo que ya intuíamos. Esa sección de la horquilla beta puede tener varias conformaciones dependiendo del método experimental. De hecho,
En ese artículo que publicamos en el Journal of Structural Biology, utilizamos un concurso de las estructuras cristalográficas que están viendo ahí representadas con cálculos de dinámica molecular en el cual nos dimos cuenta que parecía que ese segmento de la horquilla beta funcionaba más como una tapadera de que regulaba la función de la enzima. Porque cuando nosotros teníamos la enzima en el pH que era más activo, el acceso al sitio activo se veía incrementado y cuando sacábamos la estructura en el pH donde era menos activo, eso se ocluía. Y eso también se veía cuando hacíamos cálculos de dinámica molecular. Eso también nos da a entender que la biología molecular o la biología estructural moderna no nada más recae en una sola aproximación experimental. Muchísimas veces en el trabajo de mi laboratorio tenemos que utilizar una serie de métodos porque cada uno tiene ventajas y desventajas y el concurso de ellos nos permite describir al mayor nivel lo que queremos ver de cada estructura. Bueno, pues una persona que realizó una estancia de muy largo tiempo en mi grupo, se fue de ahí, ahora trabaja en el Instituto, en el ICAT, de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM, pues trabajó un poco con esta misma estructura y a principios de este año publicó un artículo que están viendo ahí, donde se le ocurrió cortar la sección de esa horquilla beta. Lo interesante es que en ese artículo, que tienen una estructura cristalográfica en la cual colaboraron con un grupo en Canadá, pues su estructura no les dice mucho más que el cortar ese segmento, pues alteraba la función catalítica de la enzima. Pero nosotros, viendo lo que ellos habían hecho y lo que habíamos aprendido en el grupo, pues decidimos hacer una aproximación distinta. A la derecha están viendo la estructura de la lacasa de termos termófilos y a la izquierda la estructura de una lacasa de un hongo, que son las estructuras más eficientes de las lacasas comerciales que pudieran encontrar en el mercado actualmente. Las lacasas de bacterias no son utilizadas mucho en términos industriales, porque si bien toleran condiciones que las lacasas fúngicas no toleran, son menos eficientes. Entonces, ¿qué se nos ocurrió hacer? Recuerden, a la izquierda tienen una lacasa que es comercial, que es muy activa, y a la derecha tienen la lacasa que hemos trabajado en mi grupo. Cuando ustedes ven esta película, perdón, se dan cuenta que la horquilla beta, si la pudiéramos cortar y poder tratar de utilizar el símil de cómo son las estructuras de las lacasas de hongos a partir de la estructura de esta lacasa de termos termófilos, pues lo que se nos ocurrió es cortar todo ese segmento para que se pareciera lo más posible al sitio de acceso que tienen las lacasas de hongos. Cuando hicimos eso, hicimos dos variantes que aquí le llaman delta 1 y delta 2, que cortan primero la sección más movible y luego la sección hasta parecer lo más similar a una estructura de una lacasa de hongos, pues cambiaron muchas cosas. Entre ellas, que contra tres sustratos distintos, el corte de los segmentos del beta-herpin, lo que nos permitían hacer contra tres sustratos distintos es aumentar el intervalo en que la enzima podía ser activa. Eso ya lo habíamos predicho cuando habíamos hecho el artículo de Ricardo, donde hacíamos cristalografía de tres estructuras distintas y cálculos de dinámica molecular. Entonces aquí nos dimos cuenta que también podemos estudiar la estructura de las proteínas para predecir cambios, perdónenme, en su capacidad catalítica y poder diseñar catalizadores que puedan ampliar el intervalo de pH de una enzima, que déjenme decirles que no se puede desnaturalizar en presencia de cloruro de guanidino, que es muy difícil de desnaturalizar hirviendo. Tenemos que hervir más de 20 minutos para poderla desnaturalizar y que tiene un plegamiento que es impresionantemente termoresistente. Entonces, si le podemos hacer algo para aumentar su actividad catalítica o aumentar el intervalo donde funciona, pues es algo que en un instituto como en el que yo trabajo, que se llama de biotecnología, es muy interesante y es uno de los primeros trabajos en los cuales yo he tratado de dar pininos hacia hacer aplicaciones eh, aplicadas, aplicaciones a partir de lo que nosotros conocemos a nivel de ciencia básica, porque el grupo es sobre todo de ciencia básica. También sacamos la estructura cristalográfica de una de las mutantes, delta 2, la que tiene mayor funcionamiento en amplitud de intervalos de pH, y esta es su estructura cristalográfica. Si hiciéramos el análisis, lo interesante a su derecha
es que en la nueva mutante cambia el acceso que en el wild type se encontraba de este lado hacia el sitio activo, hacia el lado contrario en la mutante, algo que no habíamos predicho y que de repente todavía, pues los cambios entre el diseño que hacemos en la computadora y lo que pasa en las estructuras que determinamos experimentalmente, pues no siempre van de la mano. Estas son distintas vistas de la cavidad. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Pues que también podemos hacer cristalografía tradicional e incluso modificar la función de una enzima redox aumentando su intervalo de actividad con respecto al pH. Les voy a platicar dos ejemplos más en el tiempo que me queda. Uno es este artículo de Andrés Zárate, que también hizo el doctorado en el laboratorio y ahora es investigador en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada, de la UNAM, un centro de la UNAM, en el cual tomamos otra enzima redox, es una catalasa que se aísla de un hongo que se llama Neurospora crassa, y solo para que me sigan en lo que voy a ver más adelante, es que la catalasa es una enzima, la catalasa 3 de Neurospora crassa es una enzima que tiene un grupo prostético, es un grupo hemo, tiene un hierro en el centro del grupo hemo, y esta enzima es un tetrámero, tiene 4 copias en el tetrámero. Y lo que están viendo aquí es el grupo prostético de Canto, lo que están viendo en verde es la densidad electrónica cuando nosotros obtuvimos cristales lo más oxidados posibles. El círculo rojo que ven ahí es solamente un punto de orientación, no es ninguna molécula, pero quiero que vean lo que pasa cuando yo sacaba cada una de las 4 copias de esta catalasa y le voy poniendo cada vez más dosis de radiación. Vean lo que pasa con la densidad electrónica. La densidad electrónica cambió y aunque no me crean, lo que ustedes acaban de ver es la conversión catalítica de una molécula de peróxido en una molécula de agua. Pero lo complicamos aún más, porque a la vez de que estábamos colectando estructuras donde los rayos X eran la fuerza motriz que hacía estos cambios estructurales en esta catalasa, pues también le acoplamos un espectrofotómetro UV visible. Entonces lo que van a ver aquí es, este es el espectro UV visible de la proteína cristalizada antes de abrir los rayos X. Conforme le vaya poniendo más rayos X y tenga suficiente información, a su izquierda va a aparecer una estructura cristalográfica. Y voy a seguir el experimento de la misma manera. Entonces, no abro el obturador de rayos X, lo empiezo a abrir. Vean lo que le pasa al espectro. Más, más, más rayos X. Y por fin tengo datos para la primera estructura. Quiere decir que esa estructura que están viendo a la izquierda, en realidad es el promedio de todos los cambios que vieron en el espectro UV visible a su derecha. Sigo haciendo el experimento, tengo una nueva estructura, una nueva estructura, una nueva estructura y así. ¿Esto qué quiere decir? Que las 5 estructuras que yo les mostré a la izquierda, en realidad es el promedio de todos estos cambios que están viendo en el sistema UV visible. Es decir, lo que conocemos de cómo funcionan las moléculas a nivel de los procesos de oxidorreducción ha avanzado impresionantemente en los últimos 50 años, pero hay un montón de áreas de oportunidad de cosas que todavía no conocemos y que precisa que compliquemos más los experimentos que realizamos. Entonces, acoplar rayos X con espectroscopía UV visible aumenta el nivel de detalle. Y esto lo podrían hacer con espectroscopías como Raman, o como dispersión dinámica de luz, o como cualquier otra técnica que puedan acoplar a la fuente de rayos X. Entonces recuerden, los rayos X van a cambiar el estado de reducción de la proteína, pero también van a destruir a la información experimental que ustedes tienen en ella. Esto fue durante mucho tiempo una cosa que a mí me parecía súper interesante. ¿Existirá la manera de evitar que esos daños por radiación ocurran? Entonces, a alguien, hace más de 35 años, se le ocurrió difractar su cristal de proteína en presencia de una molécula redox muy importante, la vitamina C. Y se dio cuenta que cuando remojaba su cristal de proteína con vitamina C, el tiempo en el que la proteína duraba frente a los rayos X aumentaba. También se dio cuenta que algunas proteínas no les hacían nada. Eso se llamó la búsqueda de, yo les digo en español, pepenadores de radiación. En inglés les llaman Radiation Damage Scavengers. Y entonces en el laboratorio trabajamos años en tratar de encontrar scavengers o moléculas que absorbieran los daños por radiación antes de que la información biológica se comprometiera.
Y pues no les puedo presumir, publicamos algunos artículos para darnos cuenta que no había una forma general para poder resolver los problemas de la pérdida de densidad electrónica en los cristales de proteína. Pero se nos ocurrió algo más. ¿Y cómo funciona el pH? Bueno, pues Francisco Morphy, que está terminando su doctorado, está haciendo su tesis tratando de responder esa pregunta. ¿Qué es lo primero que hizo? Pues durante un tiempo trató de encontrar condiciones en las que una proteína experimental, en este caso lisozima, pudiera cristalizar en un rango muy alto de pHs. Y lo que están viendo ahí son el resultado de varios años de trabajo de su tesis doctoral, donde encontró lisosimas que difractan muy bien a los rayos X en pHs que van de 4 hasta 10. Entonces ya teníamos el, la proteína, la misma proteína, pero a distintos valores de pHs. Cientos de cristales después y literalmente cientos de estructuras cristalográficas después, lo que podemos decir a la fecha es que cuando comparamos estructuras de, por ejemplo, pHs de cristales de lisocima crecidos a pH de 4 o 5 contra cristales difractados a 9.5 a resoluciones impresionantemente altas de 1.3 ángstrom de resolución, nos podemos dar cuenta de estos detalles. Paréntesis. Los rayos X cambian cosas en las proteínas. Le mueven los metales a los sitios metálicos, rompen los puentes disulfuro. Y alguien de la audiencia que sepa algo de lisosimas recordará que la lisosima tiene varios puentes disulfuro. Lo que quiero que se sigan aquí es que cuando vean manchitas verdes o manchitas rojas alrededor de esta estructura que es un puente disulfuro en la lisosima, quiere decir que ese puente disulfuro que existía al principio del experimento fue roto por los rayos X. Entonces quiero que se den cuenta que cuando a la misma dosis de radiación le hicimos eso a un experimento de un cristal crecido 4.5 de pH, ese puente casi no es alterado, pero a pH 9.5 ese puente ya estaba roto. Es decir, es la primera evidencia experimental de que modificar de una manera muy controlada el pH de los cristales puede aumentar la vida útil de los cristales, pero también puede evitar que ocurran fenómenos de cambios químicos en estructuras muy importantes de proteínas determinadas por difracción de rayos X. Es más, esta es una forma de darnos cuenta quiénes fueron los aminoácidos más dañados a 4.5, que son las paraginas, tirosinas. Quiero que se den cuenta que ninguno de ellos es una cisteína, pero cuando yo hago el mismo experimento a 9.5, me doy cuenta que a 9.5 hay al menos 4 cisteínas en la lista de los más dañados. Pero más importantemente, si yo pongo los daños por radiación de pH 9.5 a la misma escala de los de pH 4.5, se van a dar cuenta que el daño no ocurre con la misma intensidad. Entonces, a pH 9.5 el daño ocurre a unos tipos de aminoácidos, particularmente las cisteínas que forman puentes disulfuro, y ocurren muy rápido, y a pH 4.5 las cisteínas no son alteradas y el cambio ocurre muy lento. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que investigar más del efecto del pH para ver qué más aprendemos y cómo podemos utilizarlo para una herramienta para que estructuras que experimentalmente en este momento todavía no se han podido determinar por criomicroscopía electrónica o por difracción de rayos X, las dos técnicas más importantes, como les dije en esta plática, para determinar experimentalmente estructuras de proteínas, pero también las más que se alteran por efectos del daño por radiación, puedan ser asequibles. Bueno, pues aquí aprendimos que entre más ácido sea una condición de cristalización, menos daños por radiación. Al menos esto es cierto en cristales de lisocima. Cuando pueda extrapolar esto a otros cristales, les platicaré o tendré el gusto de que lean un artículo sobre esto que salga de mi grupo. Pues con el tiempo que me queda, lo último que quisiera decirles es que este año también ha sido un año de cosas muy importantes. Ha sido un año en el que varios estudiantes que estuvieron muchos años en mi laboratorio están empezando a doctorarse, pero también fue la despedida de varios amigos y pues quisiera tomarme la libertad de ofrecer en memoria del doctor Matías Moreno, que fue un físico, exdirector del Instituto de Física de la UNAM, que falleció hace algunos meses
y el científico atrás de la idea de que México algún día tenga un sincrotrón, pues estuvo ahí. Él siempre teníamos conversaciones muy interesantes, yo siendo bioquímico y él físico, y él decía que siempre le interesaba lo que hacíamos en mi grupo, a pesar de ser bioquímicos, usando una herramienta producto del tamaño del trabajo de los físicos. Entonces, ojalá que haya más Matías Moreno en el futuro de la ciencia del país y estrategias tan complicadas o desarrollos tecnológicos como un acelerador de partículas, como un sincrotrón, algún día se vuelvan realidad. Y por lo último, es agradecer a los que nos dan dinero, a veces con la CIT, ahora CECITI, sobre todo la UNAM, particularmente la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y los programas PAPIT y PAPIME, que he tenido el privilegio de que financien mucho de lo que hacemos en el laboratorio en los últimos años, más de una década. Los colegas con los que compartimos muchos juguetes y muchas estrategias experimentales y de hecho incluso hasta modelos experimentales en el propio Instituto de Biotecnología, en la Unidad de Genética Avanzada, Langedio del CIMBESTAB en Irapuato y del Instituto de Química de la UNAM, pero sobre todo a los aceleradores de partículas de Brookhaven en Nueva York, de Argonne en Chicago, de Stanford en California, de Soleil en París y de Alba en Barcelona, que literalmente nos han permitido en los últimos años tener cientos de horas de colecta, miles de datasets y decenas de terabytes de información que hemos convertido en las 140 estructuras que el grupo ha determinado en el PDB y en varias otras que se han convertido en más de casi ya una cincuentena de tesis de pre y posgrado. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos por su paciencia, por su financiamiento y a ustedes por su tiempo. Y si alguien tuviera alguna pregunta, pues sería un gran honor poder tratar de resolvérselas. De cualquier nivel, a cualquier punto de lo que ustedes quieran preguntarme, yo intentaré resolvérselas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Y como usted lo menciona, vamos a pasar a una sesión de preguntas, dudas, comentarios. Si alguien de los que nos acompañan por Zoom tuviera alguna pregunta, puede, abrir su micrófono, por favor. Dejé de compartir para ver si alguien se anima. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Si no hubiese preguntas en el público, déjenme ver en el en vivo. Y, ok, tenemos un par de preguntas. ¿A qué se refiere que una proteína no tiene una sola estructura? Ah, es una gran pregunta. Si tú seguiste todo lo que estuve viendo, o de lo que les traté de platicar, les mostré varias fuerzas químicas que producen cambios desde sutiles hasta muy dramáticos en proteínas. Por ejemplo, cuando hablamos de proteínas con sitios metálicos, para que ella funcione y se vuelva a reactivar y pueda reiniciar los sitios catalíticos para los cuales la naturaleza la seleccionó, tienes que producir cambios en su estado de oxidorreducción. Y los cambios en el estado de oxidorreducción producen que las distancias de coordinación al metal cambien. Entonces, desde esos cambios sutiles hasta otros, por ejemplo, imagínate en una lipasa. No sé si te lo hayas preguntado, pero muchas veces las lipasas tienen una particularidad. Tienen que tener contacto con un sustrato que no es soluble en agua y la proteína tiene que ser tanto soluble en agua como soluble en el sustrato. ¿Cómo resuelven este problema? Muchas veces, si alcanzas a ver mi mano, con una estructura móvil que funciona como una tapa. Entonces, cuando está tapado, tú expones residuos que son hidrofílicos y la proteína es perfectamente soluble en agua. Pero para que llegue al estado, a la interfaz donde se encuentran los lípidos que van a ser su sustrato, abre literalmente la boca y expone residuos que ahora son hidrofóbicos, para que pueda tener contacto con el sustrato y lleve a cabo la catálisis. En este caso, tú vas a tener la proteína en dos estados conformacionales, el estado cerrado y el estado activo. Te la complico un poco más. Piensa en enzimas alostéricas, aquellas que desde que Monod se ganó el premio Nobel hace varias décadas, sabemos que existen en dos estados conformacionales oligoméricos, el estado relajado OR o el estado T o tenso. El estado T
es una forma y el estado R es otra. ¿Y qué da lugar al cambio conformacional que cambia del estado T a R? Un activador alostérico, un inhibidor alostérico. Es decir, si lo simplificamos, las proteínas o particularmente las enzimas, las proteínas que catalizan reacciones, pueden existir como prendidas todo el tiempo, como la lacasa que les platiqué durante esta plática, o alostéricas, que pueden estar apagadas y solo cuando la maquinaria celular o las necesidades particulares de la célula precisan que funcione, van a liberar una molécula pequeña que se pega en el sitio alostérico, que recuerden sus clases de bioquímica, no es otra cosa que un sitio distinto al sitio activo, produce un cambio conformacional y ese cambio conformacional vuelve a la enzima activa. Pero ahí te va otra. Resulta que muchas veces con el afán de poder conocer la estructura de las proteínas con métodos experimentales complicados, pues las llevamos a las condiciones experimentales donde esa proteína puede obtener los datos para determinar su estructura. Y ahí te va una pregunta que a ver si no te quita el sueño. ¿Y esas condiciones qué tanto se parecen a las condiciones donde biológicamente lleva a cabo su función? Ups. Yo te diría que yo haciendo cristalografía, muchas veces mi proteína cristaliza en 2 molar de sulfato de amonio. ¿Eso qué tiene que ver con la Nada, condición celular? Entonces, si a nada. mí me preguntas, ¿la condición estructural o la estructura que yo te determiné es correcta? Por supuesto, es correcta en las condiciones experimentales Claro. que yo la determiné. Tu pregunta es más bien, ¿esto es lo que ocurre en el compartimento celular? No necesariamente. Para eso, de pronto tenemos colegas que toman esas estructuras cristalográficas o de resonancia o de microscopía y la meten en un campo energético para ver cómo se mueven en algo que se parezca más a la condición celular. Y estos son cálculos de dinámica molecular, cálculos de Exacto. modos normales o un montón de otras cosas que se pueden hacer en la computadora y que te pueden dar una idea de qué tanto puede cambiar esa condición dependiendo de cambios como la fuerza iónica, la temperatura, la No presión, manches. la cantidad de solvente, el tipo de solvente que estés colocando ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último ejemplo. Existen unas proteínas que se llaman proteínas intrínsecamente desordenadas. Y hay dos. Las proteínas intrínsecamente desordenadas que literalmente fueron seleccionadas por la naturaleza para no tener una estructura. Y el no tener una estructura es necesaria para que lleven a cabo su función. Pero hay en el borde de las proteínas intrínsecamente desordenadas, hay otras proteínas que se llaman proteínas luz de luna, moonlighting proteins, las cuales, dependiendo qué molécula tengan enfrente, pueden cambiar su estado conformacional. Entonces, otra vez, puede ser que tú tengas en el PDB la estructura de una proteína, pero en el compartimento celular, cuando interactúe con otra proteína, la estructura cambie. Ahí te va un ejemplo. El ribosoma es en realidad un concurso de muchísimas ribosimas y proteínas formando un arreglo muy grande. Si tú determinas la estructura de cada uno de los ribosimas y de las proteínas que conforman el ribosoma independientemente, y luego tratas de armar el complejo que es el ribosoma, te vas a dar cuenta que la presencia de todas las otras moléculas modifica a las estructuras de las ribosimas y de las proteínas. Es decir, el entorno y los pares moleculares también modifican la estructura de muchas proteínas. Entonces, como te darás cuenta, las cosas son mucho más complicadas y más divertidas de lo que creíamos hace 40 años. Exacto. Claro que sí, doctor. Y justamente tengo aquí otra pregunta que va de la mano con lo que acaba de mencionar, que, ok, me voy a saltar otras para hacerle esta, ¿no? Que justamente lo que mencionaba, ¿qué tan parecida es la estructura 3D de la proteína en comparación con su estado nativo sin congelar o Ok, sin... ahí te va. Eh, Justamente esto. En realidad, ni la cristalografía de rayos X ni la microscopía electrónica utilizamos sistemas congelados, en el punto de vista de que no estamos con el agua en el estado sólido. Tenemos una particularidad. Estamos en un estado que se llama vítreo. El estado vítreo ocurre cuando tú bajas la temperatura mucho más abajo del 0 grados centígrados y llegas a un estado de organización de la materia que interesantemente se parece mucho al estado líquido. Entonces,
Todos los experimentos de microscopía electrónica criogénica y de cristalografía de rayos X criogénica existen en el estado vítreo, que físicamente es un símil del estado líquido. Ese es el primer punto. ¿Qué diferencia importante hay entre el estado líquido y el estado vítreo? El estado líquido tiene mayor movilidad que el estado vítreo. Entonces, las cosas que tú veas mover en criomicroscopía electrónica o en cristalografía de rayos X criogénica, a temperatura ambiente va a bailar mucho más, con una frecuencia mayor de la que tú estás viendo. Ahora bien, todo esto es un bla 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 físico, pero ahí te va algo más. En realidad, los modelos que obtengamos de cristalografía, de criomicroscopía electrónica, de resonancia magnética nuclear, de la combinación de todas, o de cualquier modelo de inteligencia artificial, sea AlphaFold 2, AlphaFold 3, o cualquier cálculo a partir de esas coordenadas hecho por dinámica molecular, son modelos. Para que ese modelo se valide, tiene que permitir explicar algo que ya se sabía o predecir algo que no se sabía. Entonces, cualquiera de las que te estoy diciendo, ¿qué tan bueno es? Es que tan bueno es para explicar cosas o predecir cosas. Yo puedo hacer la estructura cristalográfica más complicada del mundo, pero eso no explica un comportamiento biológico. Felicidades, no sirvió de gran cosa. Aprendiste cristalografía tal vez. Entonces, esto viene y también hago la invitación. Actualmente hay mucho más grupos que utilizan los modelos de AlphaFold como si fueran absoluta verdad. En ciencia no existen las verdades absolutas, existen las hipótesis a ser probadas. ¿Qué tan bueno es tu modelo de AlphaFold? ¿Qué te permite explicar? ¿Qué te permite predecir? ¿Tu modelo te permite decir que el residuo fulanito es importante? Pruébalo. Y probarlo, mi amigo, no es hacer en la computadora una predicción, es mutarlo y probar que la actividad cambió. Entonces, Exacto. lo que estamos viviendo actualmente es un aceleramiento en el número de hipótesis y de ideas, pero por ningún momento vayan a pensar que eso implica que dejamos de hacer experimentos. Tenemos que hacer más experimentos. Exactamente. Y justamente es eso, ¿no? Todo lo insílico, computacional, meramente es predictivo y pues ahora ya todos los referees, las revistas, los editores piden que demuestres experimentalmente lo que estás diciendo que es la predicción. Entonces, justamente ya al día de hoy ya va de la mano lo predictivo con la comprobación y la única manera de que puedas demostrar que tu hipótesis es correcta. Y justamente esa frase que acabo de mencionar es algo muy, muy sonado siempre, de que en la ciencia no hay una verdad absoluta. Eso es muy, muy, muy cierto. Y fíjese cómo como que se enlazaban las cosas, porque esto que mencioné ahorita va de la mano con la última pregunta, que es, ¿cuál es la similitud de proteínas obtenidas por rayos X con las modeladas por AlphaFold? Ay, esta es una pregunta truculenta. Porque, a ver, vamos a ver. ¿Qué hace en realidad AlphaFold? AlphaFold 2. Porque sinceramente, por más que he tratado de leer AlphaFold 3, aparte de que no se ha explicado completamente cómo funciona, yo uso mucho en el laboratorio de que es poderosa y hace cosas padrísimas, pero es una caja negra. AlphaFold 2 sí liberó el código y sí te permitía entender muy bien cómo funcionaba. Y tampoco voy a pretender que terminé de leer el artículo original de AlphaFold y lo entendí. Utilicé muchas herramientas, entre ellos gente que la comprendía bien y por favor busquen cómo funciona AlphaFold 2 en YouTube y se van a encontrar cosas padrísimas de cómo funciona con el artículo en mano, claro. Básicamente usa dos cosas. La primera es qué se sabe de las estructuras experimentales, de cuál es el ambiente, qué residuos normalmente están alrededor de qué residuos. ¿De dónde aprendió eso? Pues de las estructuras experimentales. Y como les acabo de decir, la mayoría de esas estructuras experimentales son de cristalografía. Entonces déjenme hacer una extrapolación sutil. ¿De dónde aprendió esas reglas AlphaFold 2? Mayoritariamente de la cristalografía. Segundo, ¿cómo ayuda a mejorar esto? Haciendo empalmes de secuencias múltiples. Y entonces, a partir de esos empalmes múltiples de secuencia, poder extrapolar cosas de otras estructuras a unas que no se conocen. Entonces, entre más secuencias haya, mejor va a ser AlphaFold para hacerlo, si aparte
hay estructuras de información experimental atrás. Entonces, tú mete cualquier estructura que tenga un plegamiento de los más poblados, Tim Barrell o Rosman Fold. Te digo la verdad, el modelo que te va a dar AlphaFold va a ser muy bueno, a menos que lo que tú quieras explicar son cambios conformacionales. Ahí empieza a tener cuidado. Pero ahí te va otra. ¿Qué pasa si tú quieres jugar al extremo de la ciencia y ahora vas a predecir la estructura de una proteína de membrana? Hay menos de 3.000 estructuras experimentales de membrana en el PDB. La Mm, inteligencia artificial es poderosa, pero no es magia. Si no tiene suficiente información para aprender patrones, no tiene de dónde aprender patrones. Y cualquiera que utilice los modelos de AlphaFold sabrán que incluso lo volvieron tan fácil de digerir que te lo mandan con un colorcito que se llama PLDDT. Y sí, básicamente lo que te está queriendo decir es rojo, olvídalo, azul, confía. Si sí, ustedes sacan un modelo que el PLDDT sea azul y la estructura parezca globular y sea azul, no te preocupes tanto. Pero si ven trozos de espagueti volando por el amino terminal o por los conectores, eso lo que les está gritando el programa es, no tengo idea de cómo va a ser, pero te la doy porque tú querías. Pero en realidad te la subraya con un PLDDT sí, que está cercano a cero. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Tú querías una estructura, date. ¿Qué tanto puedo confirmar que esté ahí? Nada, por eso te estoy poniendo en rojo el PLDDT. sí, Entonces, en realidad, ahí les hago otra pregunta. ¿Eso qué implica? Pues implica muchas cosas. Implica que no tenemos un set de datos suficiente para entrenar a la inteligencia y construir esas estructuras, que no conocemos el par molecular que le va a permitir tener estructura, que no conocemos la condición de pH, de fuerza iónica, de temperatura que le permita dar estructura, o peor aún, que no tiene estructura y que en el contexto celular el no tener estructura es una ventaja para poder hacer algo que puede ser desde evitar que el agua llegue a esa sección, evitar que otra molécula se acerque a ella. Muchas cosas que tienen literalmente que abrir la mente. Entonces, a tu pregunta, ¿qué tanto se parece un modelo a un modelo experimental? Pues si se parece mucho es porque sabemos mucho de él. Si no se parece es porque no sabemos mucho de él. Entonces, aguas, depende el chivo o la pedrada. claro. Y justamente eso que mencionan, sí lo había entendido como da los colores, porque en verdad es muy fácil de utilizar AlphaFold 3 ahora, que de hecho Uniprot ya te da la estructura por default de AlphaFold, Por default, ¿la puedes y, bajar? y tú también la puedes meter el código FASTA a la página de AlphaFold y te la modela, pero sí, o sea, eso lo hace una herramienta muy útil, pero como acaba de decir, ¿no? También muy peligrosa, porque si no lo utilizamos con criterios, podemos errar en la información. Y otro detalle que yo le veo es, por ejemplo, que nos dan proteínas huecas. No vienen cofactores, no vienen, sobre todo cofactores. O sea, nos da, y no sé si en verdad ciertos plegamientos correspondan a los que en una proteína nativa fueran con el cofactor. Que obviamente, por ejemplo, yo lo que hago cuando modelo una proteína con Swiss Model o con AlphaFold, en PyMol lo que hago es empalmar la secuencia que ocupó de molde, le paso el cofactor y luego las optimizo en Yazara. Claro. Entonces, pero aún así tampoco estoy muy seguro si en verdad eso pueda servir muy bien o no. Ay, Perdón, pues te diré, esa es una buena aproximación. Lo que seguiría es, ¿esto te permite predecir algo? sí, Y hay que predecir un experimento que veamos si es cierto. Ahorita me dejaste pensando en otra cosa que también ocurre. Eh, una cosa que sí te puedo decir es que si tú comparas AlphaFold 2 con AlphaFold 3 exagera las partes de espagueti. Y la lógica es para que les confíes menos. Pero lo chistoso es que yo he ido a muchos seminarios de colegas e incluso de estudiantes de grado que te muestran la estructura de AlphaFold espaguetizada como si fuera sí, una determinación experimental. Y tenemos que tener cuidado, porque está bien, es una herramienta padrísima. Y ya les dije que hay momentos, hay condiciones, hay situaciones donde yo no me gastaría en hacer una estructura experimental.
Ya tenemos suficiente información para sacar homólogos de determinadas proteínas. Pero casi la regla de dedo es, ¿le ven muchos pedazos de espagueti? Aguas con lo que digan del modelo de AlphaFold, porque él está siendo franco con ustedes. Les está mostrando que no tiene Eh, idea de cómo se va a plegar eso. Eso no lo había contemplado porque sí viene esta confianza, como le llaman, de PDL, y con PLDDP, colores ajá, amarillo, azul y rojo. Pero no había visto, la verdad yo no había leído, no he leído los artículos donde dice eso, o lo que acaba de mencionar usted, doctor, de que si son espaguetis, pues no tengo idea. Entonces ¿sí? sí, hay que tratarlo con más cuidado, porque fíjese, hace tiempo se usaba mucho iTizer, hace muchos Sí, años, pero después se dejó de usar y yo en algún momento modelé una proteína con iTizer, Swiss Model, y eran totalmente diferentes. sí. Totalmente, la misma, con el mismo código FASTA. Y ahí fue donde a mí me empezaron a entrar muchas dudas. ¿Cuál voy a ocupar? Y ahora llega AlphaFold 2, luego AlphaFold 3, y aún así, ¿no? Algo que sí está muy padre de AlphaFold es que te da la proteína completa. Porque Sí. luego en el PDB está la proteína, una fracción nada más o cierta región, y AlphaFold te la da completa. Es algo muy, muy padre, eso sí. Pero sí, Ahora, ahí te voy a poner algo interesante. Si pensamos que en el PDB las estructuras experimentales es porque, solo por posibilidad, es más común que vengan de cryo-EM o de eh, rayos X, las partes del modelo que nosotros no ponemos es porque no las vemos en el experimento. Entonces, ahí te hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿No ponerla porque no tienes datos o poner un espagueti para que tú creas que hay algo? No sé, cada quien respóndase la pregunta por ahí. Este, no sé, son cosas que que creo que como científicos ya formados, o varios de los que tal vez nos estén oyendo que son científicos en formación, o que están decidiendo si se van a dedicar a esto, eh, hay muchas preguntas todavía por delante. No se vayan con la eh, idea de que ya todo está dicho, porque, porque existen herramientas impresionantes. Hay mucho más que pueden hacer y siempre va a haber preguntas muy interesantes que pueden causar la siguiente revolución. También les iba a decir algo. Eh, AlphaFold 2, por ejemplo, para mí, al haber liberado el código, permitió que muchos bioinformáticos de cepa le metieran mano al código. Y hay una miriada de herramientas que utilizan AlphaFold de una manera muy padre, cosa que no ocurre con AlphaFold 3 a ser tan caja negra. Al ser una herramienta que tiene un acceso limitado y que está vendida en mayoría de las veces para que compañías farmacéuticas estén haciendo una serie de desarrollos que todavía no conocemos para dónde van a llegar. Entonces, simplemente no se vayan con la idea de, uy, eso de hacer experimental es complicado porque ahora solo aprieto un botón. No, mi chavos. Eso es más complicado e implica consideraciones éticas e incluso de confianza. La mayoría trabajamos en universidades públicas, la mayoría vivimos de dinero público. Entonces, también démonos cuenta que la ciencia tiene un compromiso social y que no es nada más publicar por publicar y no nada más es sacar artículos que no sirven para nada, aunque nos hayan costado trabajo. Tienen que tratar de responder una pregunta, la que sea, básica, simple. Su doctorado puede ser solamente saber que tu proteína no funciona un pH. Y ahorita dirían, ay, qué flojera. No, 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 no. Eso es como avanza la ciencia. Alguien alguna vez decía que el arte es individual. Ustedes, ¿por qué es tan caro un Picasso? Porque pues nada más hubo un Picasso. ¿Por qué es tan caro un Velázquez? Porque solamente hubo un Velázquez. Pero la ciencia es realmente una actividad colectiva. Cuando ustedes volteen a ver un científico que se ganó el premio Nobel, no es él el que se ganó el premio Nobel. oh, Son decenas de grupos y cientos de científicos que le permitieron hacer una aseveración trascendente. Lo que ustedes trabajan en un laboratorio, pretendan hacer en un laboratorio, es un trabajo muy colectivo, en el cual todavía por nuestra naturaleza nos gusta hablar de nombres, pero es colectivo. Lo que hagas o lo que dejes de hacer va a permitir que otro avance o también le jodas la vida muy rápido, porque si ustedes hacen ciencia mala, le van a hacer perder el tiempo a otra persona. Piénsenlo. exactamente, doctor. Pues muchísimas gracias por su ponencia, por estos comentarios y sugerencias. Y si nos puede mencionar sus datos de contacto,
si recibe alumnos de servicio, tesistas, posgrado, postdocs. Adelante, sí, soy un laboratorio muy abierto. Yo siempre he pensado que lo más importante es que encontramos algo en común. Trabajamos con muchas proteínas. Yo estoy en el Instituto de Biotecnología en el campus Morelos de la UNAM. Pueden buscar Instituto de Biotecnología y pongan mi nombre, Rudiño, y ahí me van a encontrar. O también escribirme al correo todo en minúsculas, enrique.rudino, no ño, no, arroba IBT de Instituto de Biotecnología.unam.mx. También me pueden buscar en Facebook, en X, en Instagram por mi nombre y tiendo a subir desde tonterías hasta cosas interesantes. Pero entonces, por favor, platiquen, contáctenme. eh, lo que más me interesa es que la gente le guste aprender y de ahí partimos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora voy a compartir pantalla, por favor. Nada más deme un momento. SciTech In otorga la presente constancia al doctor Enrique Rudiño Piñera por su charla de difusión para qué es importante saber cuál es la forma de una proteína, la cual fue realizada el 4 de noviembre del año en curso en la Ciudad de México, México. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias por organizar este tipo de foros y gracias a los que se dieron un tiempo de escucharme. Un súper abrazo. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias a todos y excelente noche.